Bien, vamos a hacer la lectura de todo el capítulo. Vamos a tratar. Hoy es un poco largo, intentaré ir así a galope, pero por favor, si alguien no entiende, que levante la mano, que es lo más probable. Así que vamos a hacer una lectura. Repartimos entre los aquí presentes 2 versículos cada uno. 2 versículos cada uno, empezando por el primero. 1 Corintios 10, versículo 1. ¿Empiezas, Roger? 2 versículos cada uno. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dos versículos. Roger. Ya los ha leído, los dos. Ah, sí, perdón. Sí, ahora le toca a ti. Perdón, sí, gracias, Ángeles, porque tú estás. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más que ellos no se agrandó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Carlos 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, cayeron en un día 23.000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Y murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. 11. Roger. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos, y así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, que no sea humana, pero infiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 17. Siendo uno solo el pan, nosotros por ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. No son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Acabo yo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Luego seguiremos más adelante, ¿vale? Paramos aquí la lectura. Pablo, cuando está hablando a los corintios, utiliza el recurso de la memoria. Le recuerda, le recuerda
un poco la historia, porque y es cierto que para tomar decisiones hemos de recordar. Si nos olvidamos de nuestros errores, volveremos a repetirlos. Y algunos lo repetimos varias veces. Pero qué importante es el recurso de la memoria. Aquí Pablo primero hace una referencia a los privilegios que experimentó Israel, luego el castigo que sufrió, son los primeros versículos, analiza las causas de la caída de Israel y luego pasa a dar unas lecciones que son aplicables a todos, absolutamente a todos. Vamos pues a ver esto de manera rápida, ¿vale? Primero los versículos, algo ha pasado aquí. Perdón, eso estaba y ahora vengo. Ha superpuesto una pantalla. Bien, vamos a ver primero los 4 primeros versículos. Los padres, cuando dice aquí los padres, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, los padres de los judíos se refieren a aquellos que fueron, que habla de un momento histórico muy concreto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice que los padres de los judíos estuvieron todos bajo la nube, todos pasaron por el mar, hemos leído. El énfasis aquí de la palabra es todos, todos estuvieron bajo la guía y la protección de Dios. Y, sin embargo, a pesar de eso, ellos no eran tan conscientes de que esa nube milagrosa les protegía, les guiaba durante el día y por la noche un fuego. Y eso tuvo una serie de privilegios que gozaron precisamente esos antecesores suyos, gozaron de esa liberación por parte de Dios, de liberarlos de la esclavitud y de cuidarlos de una manera permanente. Dice también que todos, en versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Claro, bautizados en la nube y en el mar. Ser bautizados en el mar significa ser identificados, se identificaron con el guía, que era Moisés, que les conducía a los hijos de Israel por el desierto fuera de Egipto para llevarlos hasta la tierra prometida. Toda la nación de Israel pudo experimentar que tenía ahí un líder, que era Moisés, y le reconocieron precisamente como aquel líder que los estaba ayudando a sacar adelante. Todos, dice también, versículo 3, todos, otra vez vuelvo a repetir la palabra todos comieron el mismo alimento espiritual. Fijaos, el alimento espiritual aquí dice Pablo. Esto hace referencia, lógicamente, por un lado al maná, que era algo material, una comida material, y que milagrosamente el Señor proveyó al pueblo de Israel en sus jornadas a través del desierto. Pero aquí dice alimento espiritual. Y lógicamente hay ese otro contenido, ese otro significado de que era más allá simplemente de lo material, sino que era espiritual. Ese alimento no era, el alimento del maná era tangible, se podía ver, no era irreal, y sin embargo Pablo habla de ese alimento espiritual, porque detrás de eso físico estaba precisamente el cuidado de Dios hacia el pueblo de Israel. Dice que también a lo largo de sus jornadas les proveyó de agua. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. Bueno, de la bebida espiritual, sí es cierto, Dios proveyó
y incluso de una roca hizo brotar agua. Pero aquí fijaos cómo traslada ese acto o ese momento puntual, lo traslada al ámbito espiritual, y entonces dice que la roca era Cristo, con lo cual la intervención de Dios era bien visible y bien palpable para el pueblo de Israel. Y les está recordando, y no perdamos de vista, a quién se está dirigiendo. ¿A quién se está dirigiendo? A los creyentes de Corinto, que muchos de ellos no eran de origen judío. Y sin embargo, enlaza la historia de los judíos, lo enlaza con esos creyentes que no son gentiles, convertidos al cristianismo, entregados al Señor, pero que son, como nosotros, descendientes de todas esas bendiciones espirituales. La roca era Cristo. Pero dice también, versículo 5, que algunos de los más quedaron atrás. Primero les ha recordado ese todos que estaban bajo el cuidado de Dios, pero dice que los más de ellos, de estos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así que no todo fue tan bonito, no todos recibieron esas bendiciones y esos privilegios, de tal manera que finalmente hubo quienes ofendieron a Dios y quedaron en el desierto, murieron en el desierto. Y por eso, finalmente, de los adultos, pues Josué y Caleb fueron los que pudieron llegar hasta la tierra prometida, pero hubo toda una gran generación, incluyendo a Moisés, que quedaron en el desierto. Así que, habiendo recibido, les está diciendo, habiendo recibido tantas bendiciones, tantos privilegios, algunos, muchos, quedaron en el desierto. ¿Por qué? Porque su cuerpo, es cierto, estaba en el desierto, pero su corazón todavía estaba atado a la esclavitud de Egipto. Y aunque podían ver las maravillas de Dios, muchos anhelaban todavía volver otra vez a la seguridad de la esclavitud que había en Egipto. Hay un contraste, por lo tanto, entre esta palabra todos, ¿verdad? A todos les era la bendición, y sin embargo muchos quedaron en el desierto. También esto me hace recordar, pues, lo que cuando hablamos del Evangelio, que de tal manera amó Dios al mundo a todos, y sin embargo no todos creen ni todos aceptan ese regalo, ese don de Dios. Las causas de la caída, está haciendo una rápida historia, Pablo, de los versículos 6 al 10. Los hijos de Israel eran en realidad ejemplo para nosotros, aunque nos pueda parecer que es una historia de hace 3.500 años, es algo que es una lección también para nosotros. Al leer el Antiguo Testamento, no deberíamos leerlo como una historia del pasado, sino realmente como lo que es, una lección para nosotros. Pablo describe algunos de estos pecados que cayeron aquellos, y ahí en Éxodo capítulo 32, en Números 25, en Números 21, ahí se describen algunos de estos pecados. Uno de ellos, el versículo 7, hace mención, dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Qué pasó cuando Moisés bajó con las tablas de la ley donde estaba el pueblo? Allí habían construido un becerro de oro y estaban danzando y adorando a ese becerro de oro. No seáis idólatras. También cita el versículo 8, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Hace referencia a la historia que aparece en Números capítulo 25, donde
precisamente los hijos de Israel tomaron a las mujeres de Moab y se mezclaron con ellos, fueron seducidos también por el profeta Balaam, y el Señor castigó a ese pueblo pues con esa mortandad de 23.000 personas, de 23.000 hombres. Cita en el versículo 9, está hablando, dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron con las serpientes, porque estaban en una actitud de crítica hacia la bondad de Dios. Y menciona también otra de las caídas, es la murmuración. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Fijaos, vuelvo otra vez a llamar vuestra atención. Al principio está hablando de todos, ¿verdad? Todos han recibido las bendiciones. Pero, ¿qué fue pasando? Que algunos hicieron una cosa, otros hicieron otra, y no fueron obedientes al Señor y no hicieron caso a todas las advertencias que había dado el Señor. Los israelitas no practicaron el dominio propio, incluso lo lleva al terreno práctico, no disciplinaban sus cuerpos ni los ponían bajo servidumbre del Señor. Y antes está poniendo toda la ilustración de Corintios, que hemos hablado mucho sobre eso, estaban dando más preferencia a las concupiscencias, a sus deseos carnales, y eso les llevó precisamente a la caída. Aquí, por lo tanto, Pablo está haciendo esta presentación, y en los versículos del 11 al 14 hay una serie de aplicaciones muy prácticas. Me parece que creo que ha sido Roger que ha leído este versículo clave, el versículo 12. El que piensa estar firme, mire no caiga. ¿Cuántas veces lo hemos recordado algunos, verdad? A lo largo de nuestra vida cristiana, nos lo hemos recordado a nosotros y se lo hemos tenido que recordar a otros. El que piensa estar firme, mire no caiga. Porque estas cosas que estamos leyendo, que estamos estudiando o repasando, fueron escritas para amonestarnos, para que no estemos pensando de que, bueno, a mí esto no me va a pasar, o yo no soy como esos, y yo puedo sentirme muy fuerte. Son palabras de advertencia, especialmente para aquellos que se autoconfían en que yo puedo, yo ya conozco, yo ya sé de la palabra, yo soy muy fuerte en la fe, conozco bien la doctrina. Pues mira, el que piensa estar firme, mire no caiga. Luego Pablo añade una maravillosa palabra de aliento, versículo 13. Menos mal que está este versículo 13 en la Biblia. ¿Cuántas veces, no sé si para algunos de vosotros es un descubrimiento, el versículo 13, ¿lo conocías? Versículo 13, lo leemos otra vez. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Versículo clave, ¿eh? Yo os animaría en vuestras Biblias que lo subrayéis bien, ¿no? Que lo tengáis bien presente. Habla de las pruebas, de las tentaciones, y que continuamente hemos de hacer frente. Seguramente que Pablo, con toda la situación que se estaba viviendo en Corinto, estaba llamando la atención de esos creyentes, pero también son palabras de ánimo. Le está diciendo: Dios es fiel, las tentaciones están ahí y van a estar, y no solamente en Corinto, sino en Cambrils y en Reus y en Tarragona y en el resto de Cataluña y España y el mundo entero. Las tentaciones están ahí, pero Dios es fiel y Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y uno puede decir: yo no puedo resistir. ¿Cómo que no? Si el Señor lo dice. Pues que es humana, que las tentaciones son humanas, precisamente.
Claro, está diciendo exactamente eso, que las tentaciones son de carácter humano. Sí, eso es lo que está diciendo. Que no sea humana. No, pero lee todo el versículo, no te quedes con no sea humana. Dice, ninguna tentación que no sea normal, que no sea, ¿me entiendes? O sea, todo es cualquier tipo de tentación de toda clase, desde lo que es, yo qué sé, comida, compras, sexo, cualquier tentación forma parte de la naturaleza humana. Esa es la idea. Y Dios da salida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido, menos mal, como si fuera una cuerda de salvación este versículo? Menos mal. Menos mal que el Señor lo tiene presente, sabe muy bien cómo soy y Él me va a dar la salida. ¿Cuántas veces esto ha sido como el almohada donde has podido descansar? El cojín donde dices, gracias Señor, porque yo sé que tú me vas a ayudar a soportar la tentación. Así que los corintios quedaban advertidos y que no debían exponerse a la tentación. Una cosa es que pase por delante tuyo y otra cosa es que tú te expongas a la tentación. Hoy en día es un tema, un día vamos a tratarlo más a fondo, ¿no? Pero el tema, especialmente con los hombres, el tema de la pornografía y de la pornografía, qué tan fácil es acceder a ella. Pues una cosa es que te pase por delante y otra cosa es que lo busques. Pues el Señor te va a librar, pero no tienes que exponerte a la tentación. Y entonces, a partir de entonces, Pablo habla de las fiestas idolátricas, de la idolatría, que ya lo he estado mencionando antes. Ahora pasa a tratar de manera más específica una cuestión, lo pone como ejemplo el tema de los alimentos. Los alimentos ofrecidos a los ídolos. Primero Pablo hace frente a la cuestión de si los creyentes debían participar en fiestas de tiempos idolátricos. Dice, versículo 14, lo dice de una manera bien clara. Por tanto, amados, después de todo el argumento, huid de la idolatría. Ya en otro momento, en Timoteo también le dice huid, le dice de las pasiones juveniles, ¿no? Aquí lo dice claramente, huid, salid corriendo de la idolatría. Y entonces desarrolla un poco todo esto. Quizá para los creyentes de Corinto era una situación muy fácil de caer, porque habían muchas fiestas idolátricas en muchos de los templos que habían allá. Algunos podrían pensar que, bueno, yo puedo asistir a la fiesta de los ídolos, pero yo, aunque sea creyente, yo lo aguanto bien y me paso un buen rato con esa fiesta o en esa fiesta. Quizá alguno diría, bueno, si vas de vez en cuando no pasa nada. O otros podrían pensar, bueno, yo voy a ver de qué va, y voy a analizarla a ver si está bien, no está bien, si me afecta a mis convicciones. Pero no, Pablo lo que está diciendo es huid, no participes. Y entonces desarrolla de una manera tremenda ese argumento a partir del versículo 16. Hay una copa de bendición, hay un pan de comunión y un solo cuerpo. Y entonces trata este tema de una manera tan contundente. El versículo 16 hace una referencia a la cena del Señor, que luego, más adelante, en el capítulo 11, lo amplía y que lo conocemos muy bien, que muchas veces cuando celebramos la Santa Cena, aquí pues recordamos el capítulo 11, ¿no? Pero aquí en el capítulo 10 ya hace una introducción y está hablando de la copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión en la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es comunión en el cuerpo de Cristo? La copa de bendición
es una referencia a esa copa de vino que nosotros empleamos, aunque a la hora de tomar nosotros tenemos unos vasitos pequeñitos, compartimos, pero la idea es una copa que habla, esa copa de bendición habla precisamente de la tremenda bendición que representa la sangre de Cristo derramada a favor nuestro. Por medio de esta copa de bendición, nosotros, dice, podemos bendecir. Significa, podemos dar gracias a Dios. Podemos expresarle nuestro agradecimiento a Dios. Y cuando tomamos aquella copa, estamos diciendo que somos partícipes de las bendiciones de Cristo. Cuando lo estamos tomando, no es nada mágico, no es nada especial, pero nos identificamos con las bendiciones del sacrificio de Cristo. Lo mismo sucede cuando tomamos el pan, habla de un pan de comunión. La copa es de bendición, el pan es de comunión. Al comer el pan, venimos a decir que todos hemos sido salvados por medio de esa ofrenda de Cristo en la cruz. Y que somos además miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Esto lo recordamos sobre todo y especialmente cuando tomamos la Santa Cena. Y lo que dice el versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Todos participamos de ese pan, que es uno solo, que es Cristo. Y todos los creyentes podemos tener comunión gracias a esa realidad espiritual que emana del cuerpo de Cristo. Y lo que está diciendo Pablo en estos versículos es que comer a la mesa del Señor significa tener comunión con Él. Aquellos israelitas, y en la historia del judaísmo, aquellos israelitas que comían de los sacrificios, cuando comían de los sacrificios, comían de los sacrificios que se había hecho en un altar. Y parece ser que es una referencia a la ofrenda de paz. La ofrenda de los diferentes tipos de sacrificios, otras veces lo hemos comentado, la ofrenda de paz, de esa ofrenda que se hacía, una tercera parte se quemaba en el holocausto, en el altar, otra tercera parte se quedaba para los sacerdotes y la otra tercera parte, el ofrendante, el que llevaba la ofrenda, se lo llevaba para casa y se lo comía. De alguna manera todo ese proceso de sacrificio de paz, uno se hacía partícipe. Y entonces toda esta liturgia, por llamarlo así, lo pone Pablo a la misma altura de los otros sacrificios idólatras en los cuales la gente participa, tiene comunión con esos sacrificios idólatras. De la misma manera que nosotros, cuando tomamos de la Santa Cena, estamos ratificando nuestra comunión con el Señor, que es de esa entrega del sacrificio de Cristo por nosotros, de la misma manera, en la fiesta idolátrica, en el templo de los ídolos, había comunión con los ídolos, con la creencia falsa y real, pero auténtica, con los ídolos. Por eso, la mesa del Señor, hay que tomar bien claro si es la mesa del Señor o la mesa de los demonios. Dice palabras muy fuertes que hemos leído, versículos del 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Los ídolos no eran nada. Trozos de mármol o de lo que fuera, ¿no? Pero, dice, versículo 20, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis
partícipes con los demonios. Aquí está diciendo palabras fuertes, serias. Pablo quiere enfatizar que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. No, pero son estatuas. Un momento. De alguna manera, el culto idolátrico, el adorar a algo, detrás de eso, lo que está diciendo Pablo, es que detrás de esto está Satanás, que está seduciendo los corazones, las intenciones, las voluntades de las personas que adoran al Santo Cristo o a la Virgen de lo que sea. Detrás de eso no está Dios. Y si no está Dios, ¿quién está? Y por eso está diciendo, está poniendo de una manera tan clara, diciendo que, dice el versículo, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Está poniendo ahí un semáforo en rojo bien grande. Sé consciente. No te hagas tantas preguntas si debo, no puedo, si bueno, lo puedo probar. Es que hay cosas en las que el Señor claramente nos está advirtiendo de lo que viene de parte del Señor y de lo que no viene de parte del Señor. Por eso, cuando Pablo dice que no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, es que es una incongruencia, es que es algo que va en contra incluso de la razón. El cristiano, por eso, debe tener en cuenta lo que dice el versículo 22. Dice, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Haciendo aquello que no conviene, haciendo aquello que no debemos. Cuidado, que estamos ofendiendo al Señor. Nos haremos entristecer al Espíritu Santo, nos arriesgaremos a recibir un juicio disciplinario de parte del Señor. Por eso hay todas estas advertencias. Eso que era para los corintios es algo que también es para nosotros. Y hay unos principios básicos que por cuestión de tiempo no lo vamos a leer todo, pero son los versículos siguientes. Vamos a acabar el capítulo 10. Pero hay unos principios básicos que aparecen en los versículos siguientes. Unos principios generales que deben gobernar nuestra conducta. También lo mencionamos hace unos días porque aparece en otro pasaje. Dice, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ya hablamos algo hace unos días sobre esto. Pero recordemos, cuando dice todo me es lícito, no significa que puedes hacerlo todo. O sea, puedes matar, puedes robar, puedes emborracharte. No está diciendo eso, no es una cuestión absoluta. Pero sí que está tratando al ámbito moral. Hay una gran área en la vida cristiana en la que las cosas son perfectamente legítimas en sí mismas, que son buenas, pero por diferentes razones no son convenientes. Y en eso hay que tener las antenas puestas, el radar puesto, para ver si realmente eso conviene o no conviene. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y lo que nos está advirtiendo es que, cuidado, no seas imprudente a la hora de tomar decisiones. Muchas veces somos condicionados por la manera de vivir en esta sociedad, por quizá costumbres culturales. Yo me imagino que aquellos que venís de otras partes de España, fuera de España, al llegar hay choques en muchas cosas, ¿no? No solo en la comida o en el hablar, sino en la manera de entender cómo deben ser las relaciones, etc. Por eso, más allá de exigir los propios derechos que uno pueda hacerse valer, lo que tenemos que hacer es considerar
lo importante que es lo que dice el versículo siguiente. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Son dos principios básicos. Todo me es lícito, no todo me conviene. Y dice en el versículo 23, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Otro versículo de esos para subrayar. Otro versículo para subrayar. Nos falta tinta, ¿verdad? Porque para subrayar tanto. Un versículo sencillo, pero que tiene que aplicarse en nuestra vida y en nuestra ética personal. En todas las decisiones que hacemos, no deberíamos estar solo pensando de una manera egoísta en qué nos beneficiará a nosotros mismos, sino que deberíamos pensar en aquello que redunde en beneficio y en interés del otro. Es el principio básico. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y vuelve una y otra vez Pablo a recordar esto que es tan básico. Los versículos siguientes, vamos a ir rápido, los versículos siguientes trata el tema de la libertad o problema de conciencia. Si un creyente, versículo 25, dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Cuando habla de la carnicería se refiere no a la carnicería de la esquina, sino se refiere a aquellas carnes que se compraban para los sacrificios o que venía de las carnes que venían ya de los sacrificios, mejor dicho. Y mira, mejor que compres y no preguntes. Pero empieza a desarrollar, porque la carne en sí misma es carne y no queda afectada en ninguna otra cosa. Pero entonces, además, lo dice de una manera, cita un versículo, el versículo 26, él cita un salmo, Salmo 24, versículo 1, dice: del Señor es la tierra y su plenitud, así que puedes comer de todo. Me estaba acordando de aquella escena de Pedro en la azotea, un lienzo que baja del cielo, un lienzo donde están ahí toda clase de animales, incluso de aquellos que parecían inmundos, que están descritos en el Antiguo Testamento como inmundos, que no podían comer, y de pronto una voz del cielo que dice: Pedro, ve, mata y come. O sea, puedes comer de todo. Así que no es una cuestión de los alimentos, sino lo que, como estábamos viendo, lo que hay detrás. Pablo presenta una situación práctica. Vale, yo tengo la libertad, tengo la conciencia tranquila de comer, les está diciendo a los corintios, de comer lo que compre allí en la carnicería. Pero ¿qué pasa si estás invitado a comer en casa de un incrédulo? ¿Quieres ir? ¿Tienes libertad para comer? Sin más preguntas, sin más averiguaciones. Pero entonces, de pronto, te dice: es que esto ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces lo presenta Pablo, dice: si algún incrédulo, versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga, comed, sin preguntar nada. Pero si alguien os dice: oye, que esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, no por la comida, no por la carne en sí, sino por la persona, porque su conciencia es diferente a la mía, en este caso la del creyente corinto. Y además no tienes que darle la razón, porque al comer de la carne que estaba sacrificada a los ídolos, le estás dando la razón de que esa carne está justificada porque ha sido sacrificada a los ídolos. Y entonces le está diciendo: entonces no comas. Pero también lo hace pensando en el hermano débil.
que tú puedes, tu conciencia puede estar muy tranquila, pero si hay un hermano o una persona, creyente en este caso, que le puede generar un conflicto, tampoco lo hagas. Y es una cuestión de conciencia. Yo me puedo sentir libre para hacer muchas cosas, pero si a mi lado tengo un hermano débil o un hermano que falta madurez espiritual, según qué cosas, ni las hagas ni las digas, porque va a generarle conflicto. De esto habla mucho en otro pasaje. Vamos a ver en Romanos, capítulo 14, solamente una lectura rápida. Romanos, capítulo 14. Es todo un capítulo, pero solamente vamos a leer 4 versículos. Romanos, capítulo 14, versículos del 13 al 17, del 13 al 17. ¿Lo tenéis? Esperamos que lo tengáis todos. Romanos, capítulo 14, versículos 13 al 17. Carlas, ¿puedes leer por favor 2 versículos y luego Eli otros 2? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no hagas conforme al amor. No hagas porque la comida tuya se pierde, aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Por el hermano débil, por amor, por aquel que todavía necesita fortalecer su fe, crecer en el Señor, que no es ninguna excusa, porque a veces van pasando los meses, los años y ese hermano ya tendría que estar comiendo carne y todavía está con la leche espiritual, y eso tampoco, tampoco. Pero por amor, el amor siempre por medio, tú puedes sentirte con total libertad en tu conciencia, pero a la hora de hacer o decir puedes estar dañando a otra persona, a otro hermano. Lo que el apóstol parece estar diciendo, volviendo a Corintios, es que para él le parece muy contradictorio participar con acción de gracias a Dios por una parte y por otra parte herir a un hermano. Y eso no puede ser. Hay 2 grandes reglas, con esto acabamos ya, 2 grandes reglas que encontramos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 31 al 34. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, y eso claro, hacemos tantas cosas a lo largo del día, ¿verdad? Decimos tantas cosas, pensamos tantas cosas. La advertencia, el ánimo, la exhortación de Pablo es: mira, si coméis o bebéis, hacéis lo que, o hacéis otra cosa. Está hablando de cualquier cosa, ¿no? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Señor, esto para darte a ti la gloria. Claro, hay muchas cosas que no las hacemos para darle la gloria a Dios. Y dices, bueno, ¿tiene que ser algo especial? No necesariamente. Pero voy a pasear, Señor, voy a darte a ti toda la gloria por este paseo tan bonito que puedo hacer. Que hoy me encuentro bien y puedo, yo qué sé, leer o visitar a alguien, Señor, para tu gloria. No para ponerte tú la medalla, sino para la gloria de Dios. Y el otro principio, por cierto, el otro principio es, dice, de nuevo, versículo 32, no seáis tropiezo, fijaos, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles,
ni a la iglesia de Dios. Es decir, por un lado, hacer el bien al prójimo, el que sea. Dice a judíos, por un lado, aquellos que son descendientes de Israel, por otro lado a los gentiles, y trata a los gentiles como inconversos, y después dice, ni siquiera a los que son de la iglesia de Dios, y ahí estamos todos, gentiles y judíos, o sea, a todos, ¿no? Le dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El apóstol está pensando en que es tan fácil provocar tropiezos, ofender, y quiere evitar cualquier tipo de escándalo, cualquier tipo de dolor, de herida. Nos está advirtiendo que aunque tengamos legítimamente el derecho de decir o hacer cosas, hemos de obrar de tal manera que no causemos tropiezo ni daño a otros. Y finalmente él acaba en el capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ya se ha acabado. Después de dar toda esta exhortación, de hacer pensar a los corintios lo que conviene y lo que no conviene, al final les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es la primera vez que lo dice, él se pone como ejemplo y él podía hacerlo. Les dice a los corintios que sean imitadores de él. Él renunciaba, y eso lo hemos considerado en otros momentos, a las ventajas, a los derechos personales como apóstol, a fin de ayudar siempre a los que le rodeaban. Y les dice que los corintios, con todos sus problemas, debían hacer lo mismo, que le imitasen a él, y no exhibirse egoístamente sus libertades. Que el Señor nos ayude. Es un capítulo también muy enriquecedor, hay jugo aquí, hay que se puede sacar mucho más jugo, pero hay que ver cómo esta carta a los Corintios nos pone en cintura, como se dice vulgarmente, ¿no? Nos pone en cintura y nos dice realmente aquellas cosas que convienen, que son las mejores, y la advertencia era para los corintios, pero como toda la palabra de Dios es inspirada y tiene que ver para nuestras propias vidas. Que el Señor nos siga ayudando en esto. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?